Nos encontramos aquí los profesores del Centro de Estudios de Bachillerato, Jesús Reyes Heroles, la profesora Liliana, en parte de la materia de Ética y Valores, el profesor Omar, en parte de Filosofía, el profesor Oscar, en parte de Biología, el profesor Jesús, en parte de la materia de Química, y Elizabeth Sierra Sánchez, en parte de la materia de Historia. Nos encontramos comentando sobre herramientas digitales. Estamos en la era de la información. La información se ha vuelto el protagonista de todo el mundo y es parte de la globalización en la que todos vivimos. Y pues como profesores tenemos que estar actualizados y a la vanguardia de lo nuevo. Y una parte muy importante de la familiarización con el conocimiento son las herramientas digitales. Maestra Liliana, nos encontramos tomando un curso que justamente da lugar a hacer esta actividad. ¿Nos puedes platicar más al respecto, por favor? Bueno, aquí estamos viendo diferentes aplicaciones que nos podrían servir para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, justamente. Una de ellas ha sido, comenzamos con el Google Drive, el cual es un documento de Word, básicamente, donde se puede compartir, los chicos pueden ir escribiendo y pueden ver lo que otros compañeros están escribiendo. Es un documento abierto. Nos estamos centrando también en la taxonomía de Bloom, en donde en la clasificación de las habilidades podemos ir desde la comprensión hasta la evaluación o la creación de algo. Esta aplicación específicamente, bueno, yo he visto que podría servir para que los chicos entren en un proceso de coevaluación. Si entre ellos están interconectados, por ejemplo, como lo estábamos viendo, pueden ir diseñando, por ejemplo, un cuestionario que les dejemos nosotros. Ellos pueden ir contestando y entre ellos mismos pueden ver las respuestas que da todo el grupo. Entonces pueden, por ejemplo, llegar a coevaluarse entre ellos mismos. Maestra, ¿usted tiene alguna experiencia con Google Drive? ¿Lo ha utilizado? ¿Le gustaría utilizarlo? ¿De qué manera se le ocurre que podría utilizarlo si es que fuera de su interés? Bueno, yo pienso que no he tenido experiencia directa porque pues muchas veces las generaciones, sobre todo las nuevas generaciones, pues ya nos aventajan en el manejo tecnológico. Y las generaciones ahora sí que ya más adultas, pues muchas veces nos cuesta trabajo familiarizarnos. Sin embargo, yo pienso que es parte de una nueva humanización del conocimiento, en donde nosotros vamos ya incorporando la tecnología y al mismo tiempo fortaleciendo una relación que puede ser cubierta hacia más personas y hacer una forma más atractiva de impartir la clase, porque los alumnos que tenemos pues ya no son contemporáneos nuestros ni de cómo aprendimos. Entonces urge, pues, como dice el refrán, renovarse o morir. Y maestros, ¿ustedes han tenido alguna experiencia con esta herramienta, Google Drive? Bueno, creo que en la universidad son el tipo de herramientas que se utilizan de manera ya bastante recurrente, ¿no? Este proceso de trabajar colaborativamente es como una de las temáticas más importantes en la actualidad, en todos los ámbitos, en la educación, en cualquier disciplina, la ciencia, la misma filosofía. Por alguna extraña razón, estos elementos digitales están originando un desdibujamiento del autor, por ejemplo, ¿no? Ya el trabajo no es de una persona en particular, ya los derechos de los pensamientos ya no se vuelven tan fundamentales y el pensamiento es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, las herramientas digitales nos permiten conectarnos de una manera muy interesante, como no lo podía hacer, por ejemplo, un libro, ¿no? Las herramientas que se nos presentan para compartir, para trabajar, para realizar documentos de manera simultánea, todos juntos, nos vienen a traer el hecho de que las tecnologías están modificando nuestra manera de percibir el mundo también, ¿no? Ya si en algún momento las personas antiguas se imaginaban nuestra cabeza como si fuera un libro con el cual leer, hoy estamos pensando que nuestra cabeza es más bien una especie de computadora, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras capacidades se están moldeando también en función de las tecnologías por las que manejamos el conocimiento y lo construimos y lo deconstruimos y lo manejamos y lo hacemos, ¿no? Es fundamental. Maestro Oscar, por favor. Yo sí he tenido varias experiencias y también quisiera compartir las experiencias con los alumnos, y qué mejor pues aprendiendo a manipular bien las herramientas.
Esto debido a que no nada más aquí en la escuela va a ser necesario para los chicos el aprender a manejar esas plataformas, cualquiera de esos software, sino que en los trabajos pues también ya lo solicitan. Ya las empresas están trabajando de manera online o compartida, sin importar la distancia que exista entre los diferentes socios o miembros de la empresa. Entonces es necesario ya saber cómo trabajar en internet y también cómo llevar algunas aplicaciones en los móviles, cómo hacer trabajos en cada una de las cosas y pues además empezar a innovar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa cuando se conectan las diferentes aplicaciones? No nada más el Google Drive donde podríamos compartir un documento, sino a lo mejor ahora lo unes con Maps y puedes ubicar geográficamente cosas, lo puedes unir con las Docs, que es parte de Google, en donde también tienen para presentación, para diferentes herramientas que uno pensaba utilizar nada más a escala local, pero que ahora con las herramientas digitales pues las podemos compartir con muchas personas. Maestra Liliana, díganos. Bueno, y nosotros como docentes, por ejemplo, tenemos, como decía la maestra, ¿no?, que empaparnos de todas estas aplicaciones, pero además hacer una revisión pedagógica del proceso de aprendizaje en el cual, de enseñanza-aprendizaje en el cual se encuentran los muchachos, ¿no?, y saber diferenciar qué herramienta o qué aplicación y en qué momento es de utilidad, ¿no? Bueno, maestros, y a mí me gustaría cuestionarles qué retos, dificultades consideran importantes a vencer para poder ejercitar y utilizar estas tecnologías en su práctica docente. ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué obstáculos creen que pueden enfrentarse y cómo los pueden vencer? Maestra, nos aporta nuevamente, por favor. Yo no estoy muy conectada con algunas aplicaciones. Yo solía solicitarle a los muchachos que enviaran sus trabajos pues a correo electrónico, que es lo que yo estaba manejando. Entonces para ellos resultó obsoleto hasta cierto punto. Y para mí también se me hizo complicado, ¿no?, estar abriendo cada correo y viendo y contestándoles o imprimiendo sus trabajos. Entonces siento que conocer estas aplicaciones tiene muchos beneficios. Entre ellos es que lograr más empatía con los chicos, que ellos vean que pues les estamos hablando en su idioma, ¿no? Y también se agiliza el proceso, ¿no? Tiene esa ventaja de poder complejizarlo más también en sentido positivo. Maestra Elizabeth. Bueno, yo siento que el principal reto es la selección de la información, porque desgraciadamente también todo puede tener un buen uso, pero también un uso abusivo. Entonces, a uno como profesor se le presenta el reto de saber discriminar la información, de saber orientar a los jóvenes a algo que de verdad les genere un trabajo intelectual, porque también luego se cae en la facilidad de abreviar trabajo y prácticamente no querer leer, ¿no? Y muchas veces hay jóvenes que cortan y pegan o imprimen y ni siquiera leen lo que le entregan a uno. Entonces, a uno como profesor también es como volver a reempezar la forma de dar clase, sobre todo las personas que estamos familiarizadas con que era el maestro el expositor y el alumno el que escuchaba y solamente contestaba lo que el profesor le pedía. Ahora ya hay una mayor interactuación y ese también es el éxito ya del trabajo docente, el saber ser un facilitador del conocimiento, pero no tampoco un barco del conocimiento. Te metes a la computadora y todo lo sacas de ahí y me arreglo trabajo. Entonces yo pienso que el principal reto es saber seleccionar la información. A mí, en mi caso particular, familiarizarme y saber manipular, como dice el profesor Oscar, las tecnologías, porque yo honestamente confieso que a mí me ha costado trabajo y siento que yo voy en primeros pasos y siento que mis alumnos pues ya le dan muchas vueltas de lo que saben. Entonces yo siento que no es tampoco excusa ni es evasiva, porque sería eso como esconderse como el avestruz, pero sí es un reto y una voluntad de hacerlo. Profesor Omar. Bueno, a mí me parece interesante por todo lo que están comentando justo. Yo observo como dos problemáticas cuando se aborda el problema de lo digital en general, no solamente de estas herramientas en particular, que son muy interesantes, no son las únicas tampoco. El mismo Facebook es una herramienta, como ya se había discutido también en el curso.
Pero observo que existe, por ejemplo, un prejuicio respecto a que la información que se maneja al interior de lo digital es de menor importancia o de menor calidad que la que encontramos en los libros, ¿no? Es curioso, pero cuando se empezaron a imprimir libros se decía lo mismo en los libros, ¿no? O sea, que los libros deformaban el pensamiento porque el verdadero pensamiento estaba en el diálogo, ¿no? Entonces, cuando el conocimiento pasaba a los libros se perdía y entonces quien imprimía un libro podía imprimir lo que quisiera, entonces creía que la información que venía en el libro era de menor calidad. Es interesante que vuelva a pasar esto con las tecnologías, con lo que se hace en el Google Drive, con lo que se comparte en el Dropbox o con lo que se ve en Facebook, que se piense que es de menor calidad, cuando en realidad es producción de conocimiento de la misma índole, solamente que no pasa por el procedimiento de una editorial que viene a configurar qué se imprime, qué no se imprime. Aquí cualquiera puede imprimir o publicar lo que quiera. Entonces creo que eso es un prejuicio contra el que hay que luchar cuando se trabajan tecnologías digitales, ¿no? Y el segundo es creer que funcionan al mismo tiempo que se hace con ellos trabajos académicos como un distractor. El problema también es que la sociedad en la que vivimos es distractora per se, ¿no? Cuando vamos por la calle, el impacto visual es impresionante, ¿no? El acomodo de la civilización de la ciudad es impresionante. Es decir, no tenemos un momento en el que de veras no estemos distraídos de la realidad. Entonces, lo que hacen las redes sociales, lo que hacen la producción de conocimiento del Drive, lo que hace la producción de conocimiento cuando hacemos Dropbox o cuando hacemos una presentación en Prezi, es reproducir estos elementos caóticos que están en la realidad misma. Entonces, lo que hacemos es agruparlos en una configuración digital para poderlos manipular mejor hasta cierto punto. Pero en realidad, que trabajemos al mismo tiempo un documento de Word cuando estamos viendo un video en YouTube y cuando estamos con redes sociales y a lo mejor hasta tenemos ahí un chat con alguien, es muestra de que nuestra vida se ha vuelto vertiginosa, se ha vuelto acelerada. Entonces es un reflejo de la realidad, no es al revés, no es que ahora con redes sociales nos volvamos caóticos. La vida es caótica, la hacemos nuestra, ¿no? Entonces creo que esos son los dos prejuicios que hay que luchar cuando hablamos de tecnologías digitales y de construcción de conocimiento. Al respecto, yo pienso que en realidad también no nada más nos enfrentamos nosotros como docentes con el problema de que si el chico está teniendo la información más adecuada o no, sino también con el problema de aplicar bien la herramienta por parte de nosotros, ¿no? Porque ahorita ahí está la herramienta digital, de hecho muchos de los chicos también la conocen, pero muchos de ellos no se van a atrever porque el mismo modelo que manejamos de clase a lo mejor no es el más apropiado, no es el que les gusta, y en eso además tenemos que contar con las limitantes de infraestructura. Pero por ejemplo podríamos empezar a diseñar modelos en donde a lo mejor los chicos hicieran aquí las cosas, las tareas, en lugar de que las hagan en la casa, para que de esa forma pues nosotros que en teoría tenemos hasta cierto punto un mayor criterio de selección de contenidos, o es lo que se piensa, pues podamos seleccionar o ayudarles a los chicos a seleccionar esos contenidos que van a estar manejando en esas herramientas. Y eso sí se podría realizar con sus celulares o con sus móviles que ellos traen, que es muy diferente a una computadora de escritorio. Yo creo que ellos más bien ya no quieren estar ahí sentados, no quieren estar ahí arraigados y están en una etapa en donde pues es de suma importancia socializar con los demás, y si no están hablando con los demás pues en realidad no se sienten a gusto. Entonces tenemos que incorporar tal vez un modelo que sea más adecuado a las herramientas digitales, porque ese puede ser un mayor problema que a lo mejor la información que esté ahí, porque la información que está en internet a veces hasta ella solita se desmiente. Hay tanto alguien que dice una cosa como alguien que dice la otra versión. Entonces, a lo mejor es más peligroso no implementarlo correctamente que lo que está ahí en internet. Muy bien. Bueno, me gustaría comentar solamente que en esto que se dice que las herramientas digitales nos permiten adaptar los diferentes estilos de aprendizaje de los chicos, porque hay quienes aprenden también más de manera auditiva, visual, oral, corporal, X. Entonces, estas herramientas tienen esa ventaja también, ¿no? Que
fomentemos en los chicos que conozcan su estilo de aprendizaje y adaptar el proceso de enseñanza a estos estilos personalizados también. ¿Algo más que quieran agregar, profesores? Bueno, pues entonces esto ha sido todo en cuanto a nuestra grabación y ojalá sirva de utilidad para crear conciencia en el uso de estas tecnologías que son imprescindibles en la actualidad.